Amén, gloria al Señor Jesús. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 6. Seguimos con el tema. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Seguimos con el tema de la salvación neotestamentaria. Amén. En otras palabras, la salvación en el Nuevo Testamento. Amén. Antiguamente hubo otro tipo de salvación, pero ¿cuál es la salvación en este tiempo? ¿A qué se refiere la Biblia con la salvación en este tiempo? Y lo que tiene que ver con la salvación de parte de Dios a cada uno de nosotros. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Ahí explica el por qué. Porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Así que vamos a hablar dentro de la salvación neotestamentaria el tema de la fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Amén. A veces alguien dice: yo tengo una fe muy grande, pero el Señor, ¿sabe qué dijo? Si tuvieras fe como un granito de mostaza. O sea, no se necesita una fe tan grande, solamente con que creamos en el grande que es Él. Amén. Ahora sí sucederán las cosas. Hay muchos tipos de fe. ¿Se creen las personas o no? Hay personas que creen en políticos, personas que creen en un partido político, en una persona. Hay personas que creen en un negocio, en un trabajo. Hay personas que le tienen fe a un sitio. Dicen: yo tengo fe que en este sitio me va a ir bien. ¿O no? Hay personas que tienen fe en árboles, en la creación. Un día pude ver a un árbol lleno, escrito por todos lados. Y le pregunté a alguien que estaba escribiendo algo allí, también estaba poniendo un papelito. No, es que yo creo en la naturaleza. Y así sucesivamente se puede tener fe en muchas cosas. Pero la fe que salva es otra cosa. Y la fe que nos menciona la Biblia y la para la cual vamos a hablar en esta noche es la fe salvadora. Se puede creer en algo más, pero no tiene nada que ver con la salvación. Amén. Pero creer en Jesucristo es creer en la salvación del alma. Creer en la palabra de Dios es creer en la salvación de nuestra alma. Creer en las promesas eternas. Amén. Porque la otra fe es humana y se termina aquí. Pero la fe salvadora tiene trascendencia en la eternidad. Amén. Entonces, la fe salvadora. El ser humano, cuando fue creado por Dios, el Señor le puso la fe innata en él. O sea, todos los seres humanos tenemos fe. Por eso es que unos creen en la hechicería, otros creen en el tabaco, otros creen en los seres humanos y así. Todo el mundo tiene que creer en algo, porque la fe es innata en nosotros. Pero la fe salvadora es otra cosa. ¿En qué momento se perdió el norte de esa fe? Cuando nuestros primeros padres pecaron, cuando Adán y Eva pecaron. Se perdió el norte. Y por eso empezaron a creer en las estrellas, en el sol, en la luna, en la tierra, en otras cosas, y ya no creer en Dios. Pero el propósito de Dios para este tiempo es que nosotros le creamos a Él. Amén. Que creamos a su palabra, que creamos a sus promesas, que creamos en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, porque al Calvario hay que mirarlo por la fe. Amén. Al Calvario hay que mirarlo por la fe. La sangre de Jesús hay que recibirla por la fe. La salvación hay que recibirla por la fe. Venimos al culto a adorar a Dios en fe. Amén. Todo es en fe. Y juega un papel muy, pero muy importante. Así que la fe salvadora, el creer en Jesucristo, incluye creer en su palabra. Amén. Créalo, mi hermano y mi amigo,
que lo que está escrito en este libro es la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y tenemos que creerla así, con los ojos cerrados. No hay libro que iguale la Biblia, jamás. No lo ha habido en toda la historia de la humanidad, ni lo habrá tampoco. Y aún la ciencia como está de avanzada, y los estudios, y los seres humanos con la altilocuencia que tienen, y hay muchos libros bestseller, pero ninguno como la Biblia. Jamás. Porque el creador, el dueño, el que dictó esta palabra y a quien representa esta palabra, nada más y nada menos que es el dueño del universo. Amén. Que es el dueño de nuestra vida, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Todopoderoso, el único y verdadero Dios. Por lo tanto, creer en Jesucristo, hay que creer en esta palabra. Incluye creer en esta palabra. Ahora, no solamente creer en la Biblia y decir, sí, es la palabra de Dios y ya. Esto va más a profundidad. Y es creer realmente en la palabra de Dios y obedecerla. Amén. Gracias a Dios por ese amén. Si no se obedece la palabra de Dios, en otras palabras, usted no está creyendo en Dios. Porque cuando uno cree en un político, vota por él. O sea, esa fe le hace ir y votar por él. ¿Cierto? Esa fe lo motiva. Así que, si alguien no obedece a Dios por medio de su palabra, no está creyendo en él. Aunque lo diga a boca llena, yo creo en Dios y yo soy amigo con Él y somos así, estamos así, algunos me dicen así, somos panitas y somos amiguísimos y todo. Pero si no obedece la palabra de Dios, está diciendo con sus actos que no le cree a Él. Amén. Así que la fe o el creer en Jesucristo incluye creer en su palabra y realmente creer en su palabra y creer en Él incluye obediencia. La fe es más que un acento mental, o sea, pensar si es verdad. O sea, es más que eso. Porque muchas personas pueden decir, sí, el evangelio es bonito, la iglesia es bonita. Muchas personas pueden decir, me gusta, y cómo predican, y cómo cantan, y no es que cantan muy bonito, a lo mejor es que no cantemos tan bonito, pero la gracia de Dios está ahí. Amén. ¿Cierto? Pero la gente o las personas dicen, sí, pero no obedecen. Y usted les pregunta, ¿qué tal el evangelio? No, sí, es muy bonito y yo sé que yo algún día por allá. Y cuando uno los confronta y dice, pero usted, ¿por qué? Si usted sabe eso del evangelio, entonces, ¿por qué no obedece? ¿Por qué no le entrega su vida al Señor? ¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué no se bautiza? ¿Por qué no arregla sus cuentas con Él? Y no, más adelante, no, es cierto. Y empiezan a sacar excusas. Entonces la fe es más que un acento mental. Es más que una aceptación intelectual, porque muchas personas dicen, hombre, realmente lo que Dios hizo en esa persona, o lo que hizo en el vecino, o lo que hizo en mi padre, o lo que hizo en mi esposo, o lo que hizo en mi esposa, eso no lo pudo hacer nadie, pero llegó a la iglesia y pasó. Entonces, más que una aceptación intelectual, o un profesar verbal, porque muchas personas lo profesan, sí, yo sé que el evangelio, y yo sé que el Señor Jesucristo, y yo sé que esto, y yo sé que lo otro. Así que más que todo esto, la fe es algo que va más allá. Amén. Por lo cual nosotros tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Tenemos que obedecer a su palabra. Amén. Si creemos y obedecemos en su palabra, entonces será totalmente diferente el asunto. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que hay no más que un acento mental o una aceptación intelectual o un profesar verbal, porque hay personas que solamente sí lo hablan muy bien y hablan muy bonito, pero ellos no se quieren comprometer, pero ellos no quieren obedecer. Entonces la fe va un poco más allá.
Es más, hay personas que dicen, yo creo en Dios a mi manera. No sé si a usted le han dicho eso. Yo creo en Dios a mi manera. No, no es a su manera, no es a mi manera, es como dice la Biblia. Y eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando la Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, todas las demás fe, todas, llámese como se llame, fe científica, fe moral, fe intelectual, fe emocional, llámese como se llame, todas esas fe quedan sin fundamento. Porque para creer en Dios hay que creer es como dice su palabra. El mismo Señor lo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Amén. Por lo tanto, esto es lo que confirma, más que un aceptamiento intelectual o de mente o verbal, hay que obedecerla. Amén. Hay que ponerla por obra. Si tenemos fe en el Señor Jesucristo, entonces esto incluye confianza en Él. Amén. Resulta que cuando estamos en las buenas, sí, Dios por aquí, Dios por allá, y hablamos, y Dios es lo más bonito, y Dios es lo más lindo. Pero cuando nos llega el momento difícil, como que nos olvidamos de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Y al mundo de pronto le pasa así, y ya empezamos a buscar mejor los médicos, no empezamos a buscar allí, empezamos a buscar acá, empezamos a buscar las personas, y Dios es tan bueno que cuando todas esas puertas se cierran, como que caemos en cuenta y volvemos a buscar a Dios, y ahí está Dios. Es sino clamar, porque Él ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Amén. Entonces mire que nosotros tenemos que, además de profesar, tener esa confianza en Él, confiar en el Señor, sean las pruebas, sean las luchas, sea en la dificultad, sea en la enfermedad, sea en lo que sea, que Dios va a estar con nosotros. Amén. Que si permitió eso Dios, es para algo, es para nuestra enseñanza, es para enseñarnos algo, es para pulirnos, pero que ahí está Dios conmigo, que no me va a dejar, que no nos va a dejar, aún así sea que estemos al borde de la muerte, pero saber que Dios está con nosotros y que nuestra confianza debe estar intacta en Él. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. He tenido la oportunidad de ir a orar por un enfermo, de los que inclusive ya están a punto de morir, que ya el médico les ha dado 2 meses, 3 meses, o así sea que esté enfermo normal. Estar enfermo no es fácil. ¿Ustedes qué dicen? Primero Dios, segundo todo lo que tenga que ver con Dios, la salvación, la iglesia, todo, y tercero la salud. ¿Cierto? Uno sin salud no es nada. No es nada, no es nadie, no vale nada. Sin salud, hermanos, que Dios nos ayude. Pero cuando uno enferma, empieza una guerra espiritual aquí en la mente, en el corazón del ser humano. Pero una guerra increíble entre el bien y el mal, entre la fe y a lo mejor la ciencia. Y cuando hablo de la ciencia me refiero a lo mejor, me refiero a los médicos, ¿sí? A la biología. No, Dios no me puede sanar de esto, mejor voy donde el especialista. Y empieza la mente, una guerra espiritual allí. Yo cuando voy a orar por un enfermo, así a lo mejor no lo digo en voz alta, pero mentalmente sí le digo al Señor: Señor, guarda la fe de esta persona. Porque sé que empieza una guerra muy fuerte en cuanto a la fe. Algunas personas dicen: me has abandonado, te has olvidado de mí. Muchas personas han sido fieles al Señor durante muchos años y en el lecho de enfermedad se han olvidado de Dios. Han renegado de Dios. Han hablado mal de Dios. Algunos han ido inclusive hasta más allá y han blasfemado de Dios.
Pero no, qué bueno tener por experiencia como Job, por ejemplo. Job estuvo mal, totalmente mal. Pero ¿sabe qué dijo Job? Aunque me mate, en él esperaré. Amén. Eso es una confianza fuerte en Dios. Eso es una verdadera confianza en el Señor. Aunque me mate, ¿qué más? En él esperaré. La esposa le dijo: ¿aún retienes tu integridad contra Dios? Maldice a Dios y muérete. La misma esposa. Pero ¿sabe qué dijo Job? De Dios recibiremos lo bueno y no recibiremos lo malo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Esa es una confianza en Dios. Es una excelente confianza, es tener esa fe, es conocer a Dios, es saber que a lo mejor, aunque estemos allí premortes, pero que de allí el Señor nos levantará si es su voluntad. Es confiar en el Señor hasta lo último. Y es más, si el Señor no nos sana aquí, mejor nos vamos con el Señor. Amén. Acabamos de sufrir, dejamos de sufrir. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá nada. Ya estaremos en la presencia del Señor. Estaremos esperando ese día en el que el Señor nos llame. Iremos a reposar, a descansar. Amén. Pero qué bueno confiar en el Señor. Y la fe es eso, es confianza en Él hasta lo último. Además de la fe y de confiar en el Señor, viene otra palabra. Y es compromiso. Amén. Es compromiso. Si yo creo en Dios, me comprometo con Él. ¿O no? Si yo creo en Dios, me comprometo con Él hasta donde sea, hasta la muerte, porque el Señor nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay un compromiso ahí. Ustedes sí saben que antiguamente, por ejemplo, se hacía en un negocio, cuando se iba a hacer un negocio, no había necesidad de firmar una compraventa, sino que se creía en la palabra de esa persona. ¿O no? ¿Ustedes recuerdan eso, los antiguos? No hay necesidad de firmar papel. Yo le doy mi palabra y mi palabra es un testamento. Mi palabra vale, la hago valer y no me retrocedo. Y si me retrocedo, le pago. Ahora ya no. Ahora toca hacer documentos y poner un monto ahí. Si tú te devuelves, tienes que pagar tanto. Miren, así es Dios. Su palabra Él la hace cumplir. Su palabra Él la hace valer. Como si tiene que parar el sol, que ya un día lo paró, vuelve y lo para. Como si tiene que abrir el mar, que ya un día lo abrió, vuelve y lo abre. Amén. Como si Dios tiene que hacer lo que sea. Él es soberano, Él es poderoso, para Él no hay nada imposible. Y nosotros tenemos que tener ese compromiso con Él. Amén. Comprometernos con nuestro Dios. De hecho, si yo me comprometo con Él, estoy diciéndole: tengo fe en ti, tengo fe en tu palabra, creo en tu palabra, creo en ti, que no me vas a abandonar, que vas a estar conmigo, creo en tus promesas, por lo tanto me comprometo. Cuando una pareja se casa es porque cree en esa otra persona, ¿o no? Si yo me caso con esa persona, creo que esa persona me va a ser fiel, que me va a ayudar, que me va... Bueno, y por eso es que uno se casa y tiene que firmar ahí, pero porque cree en esa persona. Nosotros, además de creer en Dios y de profesar que creemos en Él, tenemos que comprometernos con Él. Si no hay un compromiso, la fe suya está así. Amén. Si no hay un compromiso real con el Señor, su fe hay que revisarla. Amén. La palabra fe también incluye otra acepción, que es apropiación. Apropiarme
de la palabra de Dios. Apropiarme de Dios. Amén. Escoger a Dios como hizo Jacob. Dios se le presentó en una teofanía como un varón. Y Jacob lo reconoció. Dijo, este no es un hombre cualquiera. ¿Y sabe qué hizo Jacob? Lo abrazó. Le hizo una llave. ¿Saben qué es una llave, verdad? Le hizo una llave a Dios. ¿Y sabe qué le dijo? No te suelto hasta que no me bendigas. Y la Biblia dice que el varón porfió con Jacob y Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas. Y dice la Biblia que le tocó por aquí el encaje del muslo, a ver si lo soltaba. Y él empezó así a andar mal, pero no soltó al varón, no lo soltó. Y le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Amén. Y porfió con él toda la noche. Así nosotros tenemos que apropiarnos de Dios. Mi fe debe moverme a apropiarme de Dios, apropiarme de sus palabras, apropiarme de sus promesas y decirle al Señor, no te suelto hasta que no me bendigas. Amén. Yo debo de apropiarme. La fe que tengo en Él me hace apropiarme a su palabra. Amén. Si yo me apropio de la palabra de Dios, la leo. Si yo me apropio de la palabra de Dios, me la aprendo de memoria. Si yo me apropio de la palabra de Dios, la pongo por obra. Y si yo me apropio de la palabra de Dios, me apropio de sus promesas también, las cuales son preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha dejado. Pero tenemos que apropiarnos en fe. Y aunque el mundo diga lo que diga, aunque la ciencia diga lo que diga, nosotros estamos abrazados a esta fe en Jesucristo y apropiados en Él, que pase lo que pase, el mundo se puede estar cayendo a pedacitos a nuestro alrededor, y como dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Amén. Y esa es la apropiación que usted y yo tenemos que tener en nuestra fe. Mire estas palabras, ¿no? La palabra apenas, sí, yo creo en Dios y ya. Mire todo lo que hemos hablado. Y nos falta todavía hablar acerca de la fe. Y por último vamos a mirar también la aplicación. Amén. Entonces, es más que un acento mental, es más que una aceptación intelectual y es más que un profesar verbal. Incluye confianza, incluye compromiso, incluye apropiación y por último, hoy vamos a mirar, incluye aplicación. Amén. La fe hay que aplicarla en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. Pero hay que aplicar la palabra, hay que aplicar la fe. Hay que aplicar la fe en el Señor Jesucristo. Hay que aplicar esa fe en el empleo, hay que aplicar esa fe en la economía, hay que aplicar esa fe en la familia. Amén. Aunque el hijo esté rebelde, la hija esté rebelde, pero hay que aplicar esa fe en la palabra cuando el Señor dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Hay que creer en la palabra cuando dice, instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay que aplicar esa palabra que aunque tú no estés con él, con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, no puedes estar las 24 horas del día con él o con ella o con ellos. Pero sí hay un Dios
que está alrededor de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa, que está alrededor de su familia. Quizás usted tiene que salir de viaje, pero el Señor queda allí guardando su familia. La palabra tenemos que aplicarla, la fe tenemos que aplicarla. Amén. En la abundancia. Porque hay personas que cuando llega la abundancia, su fe se les acaba. ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? Ya empiezan a creer en el bolsillo, ya empiezan a creer en el banco, ya empiezan a creer en sus fuerzas. Cuando ya son profesionales, empiezan a creer en su profesión. Llámese como se llame la profesión, sea cantante, sea un médico, sea un científico, sea lo que sea, su fe como que es esa profesión. Pero aún en la abundancia tenemos que aplicar la fe en Dios. Porque sin Dios no hacemos nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él somos lo que somos, por Él hoy estamos aquí. Amén, por Él, solo por Él. Si Dios le permite llegar a ser alguien muy importante en el mundo, no es por su fuerza, no es porque usted sea el mejor, es porque a Dios le ha agradado. Hay personas que cuando tienen un trabajito normal, cuando les pagan a 14, a 12, son fieles a Dios. Pero cuando ya les empiezan a pagar a 20, ya no son tan fieles a Dios. Cuando son obreros, pero cuando ya son dueños de compañía, ya no son fieles a Dios. Amén. Pero hay que aplicar la fe en la abundancia y también en la escasez. En lo alto, allá, en la arriba en la cima, pero también en el valle de sombra de muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. O sea, ahí está aplicando la fe. Amén. Ahí está aplicando esa confianza en el Señor. No temeré. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando llega la enfermedad, hay personas que ya no aplican la fe en el Señor. Pero nosotros tenemos que aplicar la fe en toda nuestra vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Aplicar la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a dejar hasta allí y dentro de 8 días seguimos si el Señor nos presta la vida. Amén. No se lo pierda porque falta mucho para hablar por la fe. Y hay personas que solamente dicen, no, solamente es creer y ya. Pero no, hay que ir.